Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar un mandala de 6 puntas, utilizando 3 varillas nada más. Vamos a mostrar 3 figuras básicas para comenzar a realizar este tipo de tejidos. Yo utilicé los colores en la gama de los celestes y los rosados, pero bueno, siéntanse libre de colocar los colores que quieran. Espero que les resulte útil el video. De todas formas, cualquier duda me la pueden dejar aquí abajo o me pueden contactar por el Facebook o por el Instagram. Sin más, los dejo con el video tutorial. Muy bien, como les dije, vamos a trabajar con 3 varillas. Estas miden 24 centímetros de largo. Yo les marqué el centro a los 12 centímetros y ya la tengo atada con la lana color blanca. Hice un nudo sobre otro, simplemente. Aquí no sé si se llega a ver la marca, ahí en el centro. Vamos a nivelar las varillas y llevamos nuestro nudo a la marca que hicimos, ¿sí? Fíjense que las 3 varillas están una al lado de la otra, no están montadas. Y vamos a comenzar a dar algunas vueltas sobre ellas. Vamos a tratar de abrir la primera, todavía está floja, ¿sí? Tiene que hacer un poquito de presión cuando está por llegar al lugar. ¿Ven? Ahí ya quedó. Tengo una varilla arriba, que es la que abrí, y 2 abajo. Y en esta abertura voy a comenzar a pasar nuevamente la lana. Vamos a hacer algunas vueltas. No va a quedar fijo al principio. Y ahora vamos a abrir la que quedó debajo. ¿Sí? De esta forma vamos a unir las 3 varillas de una. Vamos a pasar un poco de lana por aquí. Y ahí ya más o menos va quedando. Yo no tengo el ojo tan adiestrado para los 60 grados que tiene cada uno de los ángulos, pero se pueden ayudar con una plantilla. En este caso yo la dibujé anteriormente, hice 3 líneas y 60 grados tiene que tener cada uno de los ángulos. La voy a montar, voy a ir corrigiendo y sigo pasando la lana. De esta forma voy corrigiendo y haciendo que las varillas vayan quedando firmes de a poco, ayudándome con el bastidor, ¿sí? Y corrigiendo cada tanto. ¿Ven? Esta ya quedó con esta y ahora me faltaría esta otra que está bastante corrida, la tendría que colocar ahí, así que la sostengo con mi mano izquierda más o menos donde iría y voy a firmarla haciendo unas pasadas nuevamente. De esta forma vamos a ir armando el bastidor, siempre ayudándonos de la plantilla, para que después el tejido quede de forma simétrica. Ahora voy a enlazar en cada una de las varillas, ¿sí? Puede ser que no esté el bastidor de todo simétrico, pero en esta parte voy a seguir tejiendo y corrigiendo, porque todavía la estructura tiene flexibilidad. Aquí ya completé una vuelta, llegué al mismo punto donde inicié. Voy a hacer otra vuelta más, pasando siempre de varilla en varilla. Me dirijo solo a la que tengo justo al lado. ¿Sí? Aquí estaría completando mi segunda vuelta. Posiciono nuevamente sobre la plantilla. ¿Ven? Ya estoy muy cerca de la marca, me falta esta que queda un poquito más firme. ¿Sí? Yo las voy a ir corrigiendo y voy a continuar tejiendo siempre hacia la varilla que tengo al lado. Voy a hacer algunas vueltas más hasta que el bastidor quede firme. ¿Sí? Ahí tengo mi tercera vuelta. Vuelvo a chequear. ¿Sí? Todavía la estructura está flexible. Voy a realizar otra vuelta más. De la misma forma, es como el círculo de 8 puntos, pero se va formando un hexágono, ¿sí? Tenemos 6 lados en este caso. Ahí tengo mi cuarta vuelta. Ya ahí quedó casi que justo.
Muy bien, voy a realizar otra vuelta más. ¿Sí? Ya la plantilla no la voy a utilizar, pero bueno, si ustedes pueden alcanzar a ver aquí, ya quedó cada varilla donde corresponde. Voy a realizar otra vuelta de esta forma y aquí ya la completé, así que simplemente doy vuelta al mandala, voy a cortar la lana y voy a hacer un nudo sobre esta varilla. ¿Sí? Es un nudo sencillo, simplemente para que la lana no se patine. Voy a quitar un poco de excedente para que no me entorpezca el trabajo. Y de esta forma ya quedó la estructura firme realizada y nuestra primera figura formando un hexágono. Vuelvo a corroborar con la plantilla y ahí me doy cuenta si están simétricas. En este caso quedaron bien colocadas, así que voy a continuar con el tejido. Voy a seguir con el color negro. De todas formas, la plantilla la pueden seguir utilizando a medida que avanzan, porque a veces con la tensión de la lana puede que si no está muy firme la estructura todavía tenga movimiento. Voy a hacer un nudo, ¿sí?, sobre la varilla. Es un nudo sobre otro nada más. Corto el excedente y con la lana negra en este caso voy a realizar una vuelta de la misma forma que hicimos recién. Es solamente para darle un contorno a esta figura. Fíjense que voy de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo a la derecha. Voy formando un hexágono y aquí llegué al mismo punto de inicio, así que ya completé la primera vuelta. Nuevamente, doy vuelta al mandala, corto la lana, hago un nudo sobre la varilla y quito el excedente. De esta forma ya tenemos la primera figura realizada, siempre dirigiéndonos a la varilla que tenemos al lado. Muy bien, vamos a continuar con la gama de los rosados. Voy a empezar con el más clarito. Vamos a atar en cualquiera de las varillas. Vamos a tejer las varillas de forma intercalada, pero pueden colocar esta primer lana donde gusten. Quito aquí el excedente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar el nudo a continuación de la última lana que hicimos. Vamos a saltearnos esta varilla y vamos a enlazar en la que continúa. Vamos a pasar la lana por detrás del tejido. Aquí vamos a hacer una, dos lazadas y repetimos. Esquivamos esta y nos dirigimos a la segunda varilla. Por detrás del tejido hacemos una, dos lazadas. Volvemos a cruzar por detrás del tejido a esta varilla, hacemos dos lazadas y aquí ya completé mi primer vuelta, ¿sí? Llegué al punto de inicio. Voy a volver a repetir. Fíjense que se va formando un triángulo en este caso. Siempre voy haciendo dos lazadas sobre la varilla. Aquí volví a llegar al punto de inicio, ya tengo dos vueltas. Voy a volver a repetir. Es súper sencilla esta figura. Aquí llegué a la tercera vuelta. Vamos a repetir nuevamente. Aquí ya tengo la cuarta vuelta, ¿sí? Así que doy vuelta al mandala, no voy a continuar con este color, así que corto la lana, hago un nudo y quito el excedente. Muy bien, aquí me quedó el triángulo color rosado, ven, se puede notar un poco mejor la figura pasando por atrás del hexágono. Ahora vamos a trabajar con estas tres varillas que no hemos tejido. En estas varillas vamos a realizar también un triángulo, pero en la gama de los celestes. Voy a comenzar con este que es el más claro que tengo. Hago un nudo en cualquiera de estas varillas que me quedó sin tejer. Quito el excedente. Y volvemos a repetir. Vamos a saltearnos una varilla que es la que ya tiene color rosado. Vamos a ir a la siguiente, hacemos dos lazadas.
volvemos a repetir, hacemos 2 lazadas y aquí ya vuelvo al mismo punto de inicio. ¿Sí? Voy a hacer 2 lazadas también y ya completé la primera vuelta color celeste. La idea es que tenga la misma altura que el color rosado, así que voy a hacer la misma cantidad de vueltas que hice con el otro color. Luego simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana, hago un nudo para poder cambiar de color. Muy bien, ya tengo realizados los 2 triángulos. Voy a continuar en este caso con el triángulo de los rosados y voy a seguir con este que es un poco más oscuro. Voy a repetir el mismo patrón, pasando por atrás de todo el tejido, realizando un triángulo sobre este color rosado clarito. En este caso voy a hacer 4 vueltas, ya que esta lana es un poco más gruesa. Si no, continúan con la misma cantidad de vueltas. Ya tengo 2 triángulos color rosado, así que ahora voy a ir por el segundo de este color celeste. Ya tejí con el clarito, voy a continuar con este que es un poquito más oscuro. Voy a hacer la misma cantidad de líneas. Muy bien, de esta forma los voy intercalando. Ahora voy a tejer el otro triángulo color rosado, pero con este color un poco más oscuro, ¿sí? Más violeta. Voy a realizar la misma cantidad de vueltas. Ahora voy a continuar con el triángulo de los azules, ¿sí? Lo estoy colocando en degradé. Voy a realizar también la misma cantidad de vueltas. Ahora voy a utilizar el color violeta para el triángulo de los rosados. Y voy a utilizar este azul más intenso para terminar de realizar el triángulo de los azules. Muy bien. Me ha quedado todos los triángulos intercalados y ahora con el color negro voy a realizar primero el triángulo rosado y luego el triángulo azul. Voy a hacer solo una vuelta en cada uno de ellos. Es para hacer simplemente un contorno y que genere un poco de contraste. Muy bien, aquí se puede notar cómo hemos realizado estos triángulos, cómo han quedado invertidos entre sí y han quedado intercalados. Esto lo pueden realizar eternamente en el mandala, pueden repetir este patrón hasta donde ustedes gusten. Esto es simplemente una muestra y una práctica para los que recién comienzan a realizar este tipo de tejidos y con un mandala de 6 puntas. Ahora vamos a ir a la siguiente figura. Vamos a empezar con el color rosado claro. Voy a atar en cualquiera de las varillas, porque en este caso todas las varillas van a tener el mismo color. Esta puntada que vamos a hacer ahora ya la hemos realizado varias veces en mandalas de 8 puntas. En este caso vamos a dirigirnos a la varilla que tenemos justo enfrente. Vamos a pasar por atrás del tejido para no intervenir en lo que ya hemos realizado. Y aquí en la varilla de enfrente, ¿sí? Justo aquí, voy a realizar 2 lazadas. Ahora voy a volver al punto de inicio, o sea, a la varilla que tengo enfrente, y aquí voy a hacer 2 lazadas. En este caso ya completé una vuelta, ¿sí? Fui y volví. Voy a hacer 4 vueltas en total, ya que particularmente esta lana es muy finita. Así que eso ténganlo en cuenta a la hora de realizar las vueltas, el grosor de la lana. Muy bien, aquí ya tengo la segunda vuelta. Continúo, completo la tercera vuelta. Me estaría faltando solo una. Hago 2 lazadas aquí, vuelvo y aquí ya estaría completando la cuarta vuelta. Ahora, como hicimos con los otros colores, puedo directamente dar vuelta al mandala, cortar la lana, hacer un nudo y quitar el excedente. Y de esta forma me queda esta figura que es mucho más delgada en cada una de las varillas. Con este mismo color voy a volver a repetir, pero voy a realizar las otras varillas. Voy a atar en esta varilla y aquí para poder trabajar con las que tengo enfrente y de esa forma me quedan todas iguales. Aquí ya realicé todas con el color rosado, voy a seguir con este que es un poco más intenso. Ven, atrás me han quedado todas las figuras independientes. Con este color yo les voy a mostrar
una forma para no tener que andar cortando la lana cada vez que terminamos con esta figura, que también es una opción. Eso depende de lo que ustedes quieran lograr, ¿sí? Formas de tejer hay un montón y cada uno tiene la suya. Esta lana es un poco más gruesa, así que voy a hacer en este caso solo 2 vueltas con este color. Y les quiero mostrar cómo pasar a la siguiente, ¿sí? Bueno, voy a pasar por atrás del tejido. Aquí voy a realizar 2 lazadas. Vuelvo al punto de inicio, hago 2 lazadas, completo la primera vuelta, ¿sí? Voy a realizar la segunda, así que repito, aquí hago 2 lazadas, vuelvo al frente, que es el punto de inicio, hago 2 lazadas. Y ahora tendría que pasar a la siguiente varilla. Entonces, en vez de cortar, voy a pasar directamente a la que tengo en diagonal aquí, pero paso por atrás del tejido. ¿Ven? Lo que tiene es que acá atrás se me va a marcar esta línea. Por eso depende el trabajo que ustedes quieran realizar. Aquí voy a enlazar y ya tengo listo para trabajar con la varilla que tengo enfrente. Voy a hacer exactamente la misma cantidad de vueltas, o sea, 2 vueltas, siempre haciendo 2 lazadas sobre la varilla. Y luego voy a volver a cruzar a la que tengo en diagonal, ¿sí? A esta de aquí. Cruzo de esta forma por atrás del mandala, entonces en el frente no se ve. Y aquí hago una lazada como para arrancar y trabajar con la que tengo justo enfrente. Atrás también me quedan estos cruces, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo. Muy bien, ya completé todas las varillas con las puntas rosadas. Ahora voy a seguir con este, los voy a ir mezclando. Voy a hacer 2 vueltas también. Voy a continuar con el color violeta. Voy a hacer 4 vueltas más o menos, porque esta lana es un poco más fina. Y de esta forma nos ha quedado este tipo de figura, yendo siempre hacia la varilla que tengo enfrente. ¿Ven? Hemos intercalado los colores, ha quedado súper delgada. Por atrás ven que se ven algunos de los cruces. Y ahora vamos a continuar con otra figura. Aquí ya completamos las 3 figuras básicas, ¿sí? Trabajando solo con las varillas. Ahora yo lo que voy a hacer es darle una terminación al mandala. Si quieren pueden hacerlo como hicimos acá en el centro, hexagonal, yendo de varilla en varilla, pero yo voy a hacer triángulos. Donde hice el triángulo violeta, voy a hacer el triángulo azul. Y donde hice el triángulo azul, voy a hacer el triángulo violeta más grande. De esa forma los voy intercalando. Eso es sumamente personal. Siéntanse libres de utilizar los colores que quieran, porque cada detalle cuenta en los mandalas. Y cada detalle que nosotros agreguemos, quitemos, cambiemos, siempre vamos a lograr efectos distintos, ¿sí? Así que siéntanse libres de arriesgarse y concluir esta figura con la que ustedes quieran. Yo voy a hacer el triángulo. Primero voy a empezar con el color blanco para darle un poco de luminosidad. Voy a pasar por atrás del tejido siempre para no intervenir en las figuras que ya realicé. ¿Ven? Y aquí ya completo este triángulo, ¿sí? Doy vuelta al mandala, corto la lana y hago un nudo para poder cambiar de color. En este caso voy a volver a repetir con el otro triángulo y el color blanco para poder comenzar con los demás colores. Ya tengo las 2 líneas blancas. Ahora en este pico del color azul vamos a hacer con el color rosado, ¿sí? Como les dije, yo los voy a intercalar. Vamos a utilizar en este caso el color rosado más claro, porque vamos a usar los mismos colores y en el mismo orden, pero vamos a hacer menos cantidad de vueltas por el espacio que tenemos aquí en la punta. Si su mandala es mucho más grande, pueden hacer más cantidad de vueltas, ¿sí? En este caso vamos a continuar después con el color de los azules. Así que voy a hacer este de aquí, pasando siempre por atrás del tejido. Como los voy intercalando, ahora voy a seguir con el triángulo de los rosados, con el color que continúa, copiando el mismo triángulo del centro. Ahora voy a seguir el intercalado, así que voy a hacer el triángulo de los azules.
con este color. Voy a seguir con los rosados, con el violeta. Ahora con los azules voy a realizar el otro triángulo, ¿sí? Con este que es un poco más oscuro. Ahora con el color violeta voy a hacer este triángulo y con el azul oscuro el otro triángulo de los azules. Muy bien, y ahí ya no me está quedando mucho espacio. Con el color negro voy a hacer solo una vuelta sobre cada uno de los triángulos. Muy bien, de esta forma ha quedado el trabajo. Es súper sencillo. Hemos hecho esta figura en hexagonal, luego un intercalado con estos triángulos de colores y hemos realizado esta figura súper delgada, completando así las 3 figuras básicas para poder realizar el mandala de 6 puntas. Es sumamente sencillo, espero que les guste y que les sirva para experimentar otro tipo de modelos. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un mensajito acá, me buscan en el Facebook o en el Instagram y si se suscriben les agradecería muchísimo porque me ayuda a seguir creciendo y generar mayor contenido. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y los veo en el próximo episodio.